Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 3 de marzo de 2021. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Una noticia de los Estados Unidos poco halagadora. El mercado de la coca para Colombia quedó intacto a pesar de la pandemia. ¿Dónde está pues el efecto de las fumigaciones? ¿Dónde está el combate contra las drogas si tenemos exactamente el mismo mercado en los Estados Unidos? Esto es un problema de mercado, este es un problema de plata, esto no es un problema de estadísticas baratas sobre erradicaciones reales o supuestas. La cosa es con la cantidad de droga. En los Estados Unidos el negocio está intacto. A propósito de eso, fuimos certificados. Estaremos con el representante por Risaralda Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien nos hablará del tema. Él está muy cerca del asunto y de un tema también gravísimo, el de la fumigación aérea, el de la aspersión, porque ya quedó claro, lo dijo el señor ministro Diego Molano, que están arreglando unos problemitas con una tutela y que resuelto ese problema sí podrá haber fumigación tal vez el mes entrante, en abril. ¿Cuántas tutelas van a llover de lo alto en este mes de marzo en todas las regiones cocaleras del país? Jueces de familia, jueces promiscuos, jueces del circuito, jueces municipales, todos los jueces del país con tutelas. Y pues ya lo dijo el alcalde de Cali, que es muy cercano a toda esa corriente, que él prefería bombardeos y prefería cualquier cosa a una fumigación aérea con glifosato, porque hay que defender el medio ambiente. La coca, señor alcalde de Cali, no le hace mal al medio ambiente, no. La deforestación es pura imaginación. La invasión de los parques naturales, pura imaginación. El envenenamiento de los ríos con los precursores químicos, eso no tiene nada que ver con el medio ambiente, señor alcalde. El elemento más destructivo para la naturaleza en Colombia y en el mundo es la coca. Esa es la verdad. Digan lo que diga personajes como estos, como el alcalde de Cali, al que se le suelta la cabulla en algunos momentos críticos, ¿no? De manera que ya sabemos, las tutelas van a llover en marzo y si el gobierno espera a que se resuelvan las tutelas, no habrá fumigación con glifosato nunca como lo quieren las FARC, porque le tienen terror a eso y a los bombardeos. Señor ministro Diego Molano, nuestras congratulaciones. Usted revivió los bombardeos, que es precisamente aquello a lo que le temen estos bandidos. Bombardeó un campamento de Gentil Duarte. Parece que son 10 los bandidos estos dados de baja. Y esa es la ventaja que tiene el ejército de Colombia sobre los bandidos. Los bandidos conocen el terreno, se esconden, están al acecho para atacar a la población civil y para atacar al ejército. Tienen todas las ventajas. La ventaja de las tropas regulares es la aviación. Por ventura, el ministro Diego Molano se puso los pantalones. Primer bombardeo, muertos 10 bandidos de la columna Gentil Duarte. Se dice que probablemente él estaba en ese campamento. Pues Dios nos tenga de su mano, pero si cayeron 10 hubiera podido caer Gentil Duarte. La alcaldesa de Bogotá, el tema de las tabletas para los niños de los colegios oficiales, de los niños más pobres, el tema del desempleo. ¿Por qué Bogotá es la campeona nacional del desempleo con el 21%? Es sencillamente una locura. La inseguridad, el tema de las vacunas. Hablaremos con el concejal por el Centro Democrático Andrés Forero. El pago del SOAT en Colombia. Hablaremos con Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda.
Esto es increíble, claro que la mayoría son motocicletas, pero son vehículos, pero son colombianos y no pagan el SOAT. El SOAT es el seguro que hay que pagar para que se puedan atender eficientemente los accidentes automobiliarios y especialmente de las motocicletas que son las mayor accidentadas y la gente no paga el SOAT. Pero ¿por qué no hay un sistema eficiente, automático, para el cobro del SOAT y para el castigo a los infractores? Hablaremos con Miguel Gómez Martínez sobre el particular. Los invitamos desde ahora para la tarde, en la hora de la verdad, mañana jueves a las 6 de la tarde. Tendremos un personaje muy especial, una mujer que está librando una batalla enorme precisamente por redes, por vía digital, para que las víctimas tengan rostro. Las víctimas no son un número, no son una cifra, son personas, seres humanos, que han sido secuestradas, sacadas de sus hogares, tratadas como una mercancía. Estaremos entonces con la doctora Ana María Abello mañana, jueves, la tarde, en la hora de la verdad. Hay una alarma por una enfermera de Sahagún que estaría en una UCI después de una vacuna con Sinovac. Hay alarma sobre el tema, habrá que precisarlo, si fue por la vacuna de Sinovac o qué le pasó a esta enfermera de Sahagún. Hay alarma en Europa por una pandemia ecuestre, un herpes que le ha dado nada menos que a los caballos más finos de toda Europa que estaban en una competencia en Valencia, España, 800 caballos, era el comienzo de la gran gira ecuestre, hay 80 caballos contagiados, varios caballos muertos, hay una alarma general en toda Europa. Y no se pudo hacer cerco epidemiológico porque algunos vivos, algunos astutos, sacaron sus caballos del sitio de concentración. Hay alarma general en Europa con esta epidemia. El accidente que costó la vida en Rivera Huila a la cónsul de Panamá en Colombia es que atravesar un río es una mala idea. Quienes hemos pasado muchos años a las orillas del río Huacaica, es mi caso, el río Huacaica, cualquier río es un peligro. Una avenida en un río es una posibilidad inminente. Los ríos no se pueden pasar en automóvil. Pasa lo que pasó con la cónsul, con su marido. Nuestro más sentido pésame para ellos y para su familia, pero no intente pasar en un vehículo las aguas de un río. Río Frío en el Neiva, en el Huila. En Cúcuta, las vecindades de Cúcuta encontraron un arsenal que válganos Dios. Estos hombres están armados hasta los dientes porque tienen todo el dinero para comprar las armas. Los fusiles último modelo, ametralladoras, una inmensa cantidad de munición. ¿Cuántos otros escondites de armas tienen estos bandidos de los clanes de la coca? Entendamos, mientras en Colombia haya cocaína, tendremos guerra, tendremos muertos, tendremos tragedia nacional. Hay que acabar la cocaína o la cocaína acaba con nosotros. Vamos a ponerles al aire, queridos amigos, en el momento oportuno, las declaraciones del terrorista que atacando a la policía perdió un ojo y por el que ha hecho semejante escándalo la señora alcaldesa en contra de la policía. La policía estaba cumpliendo su deber. Y si hay una agresión contra la policía responde. No responde con armas de fuego. No hubo armas de fuego. Pero este bandido perdió un ojo. Vamos a recordar quién es
y vamos a recordar sus mensajes de Twitter para que sepan ustedes de qué joyita se trata y a qué joyita está defendiendo la alcaldesa de Bogotá. El ELN en Bagre, Antioquia. Esa población en este momento está tomada por el ELN. Desplome de matriculados en las universidades. Más del 11% de universitarios dejaron de presentarse por efectos de la pandemia, por la pobreza, porque no tienen con qué costear sus estudios. Un golpe gravísimo para la economía de las universidades, un golpe terrible para la sociedad colombiana. La Corte dice que no entrega pruebas a la Fiscalía, ni el computador personal, ni el celular del bandido este de Monsalve. Es un bandido condenado a 40 años de prisión, que vive en unas condiciones excelentes porque tiene un tratamiento excelente, porque alguien lo protege. ¿Saben ustedes quién? ¿Saben ustedes? Eso es parte del precio de qué tipo de declaraciones contra quién. ¡Ay, qué sorpresa! Y la Corte es su cómplice. Llegó a Venezuela y está pidiendo refugio en Venezuela quien fue el jefe de Nicolás Maduro cuando era chofer de bus. Y entonces da declaraciones y explica quién era Maduro. Vale la pena que lo tengan en cuenta. Era un irresponsable, un vago completo, Nicolás Maduro. Esos son sus antecedentes antes de ser dueño de Venezuela. Rebote de las bolsas hacia abajo. Antier habíamos tenido un aumento enorme. Hoy le preguntaremos al doctor Álvaro Cámara por qué subieron las bolsas de esa manera desmedida. El Dow Jones más de 2%, cerca del 2% el Euro Stocks y 1,54 si no estamos mal el CSI 300 de la China. ¿Por qué semejante aumento? Hoy tienen un pequeño rebote hacia abajo. El presidente Biden aspira a que a finales de mayo haya vacunas disponibles para todos los adultos en los Estados Unidos. La vacunación tomará un poco más, pero Biden aspira a que por el mes de junio todos los habitantes de Estados Unidos estén vacunados, la inmunidad del rebaño. Ojalá sea así. A propósito, México le está pidiendo ayuda a los Estados Unidos para que le mande vacunas que le sobran porque México no las tiene. Hay escasez de vacunas en el mundo. Esa es la verdad. Y nos preguntamos, ¿cómo va a golpear esa escasez de vacunas la expectativa de las que lleguen a Colombia? Sobre eso no nos han dicho nada, o por lo menos no lo hemos visto en prevención y acción. Merck precisamente ayudará a Johnson Johnson a fabricar vacunas. Esto es insólito, porque son las dos grandes competidores en el mercado farmacéutico. Intermediación de la Casa Blanca. Merck ayudándole a Johnson Johnson. Hay que producir vacunas y en grandes cantidades. De eso depende que podamos salir de esta pandemia antes de que sea muy tarde. Porque esta pandemia, señores, no está derrotada. Están cayendo las cifras en algunas partes. Pero pregunte cómo está Sao Paulo, Brasil. Las UCIs están a reventar, prácticamente en colapso. Sao Paulo es la ciudad más populosa del Brasil y una de las más populosas del mundo. Lo que está pasando en la República Checa, en Europa, desbordada por el tema de los contagios. Y estas nuevas cepas, qué peligro. El peligro no ha terminado, la noche no ha quedado atrás. El gobierno chino aspira a tener el 40% de su inmensa población de 1.400 millones de habitantes antes de terminar junio. Para entonces los Estados Unidos aspiran a tener vacunación ya con inmunidad de rebaño. 5 muertos
y varios heridos graves, perdón, corregimos, ya son 7 los muertos, de los universitarios bolivianos que estaban protestando en un quinto piso y dando saltos y gritando. Hicieron demasiada presión sobre una baranda que no resistió, se vino al piso, se cayeron estos pobres muchachos, 7 muertos, hay varios heridos, parece que algunos de mucha consideración. Dice el embajador saudí en los Estados Unidos que las pruebas de inteligencia que comprometen a Bin Salman en la muerte de Khashoggi no son pruebas reales, que para eso se están adelantando investigaciones en Arabia Saudita. Muchas investigaciones y muchos resultados tratándose del príncipe heredero de la corona, Bin Salman. COVAX lleva vacunas a África. La noticia dice a cuáles países africanos, no dice cuántos y no dice qué posibilidades hay de contener la epidemia del COVID en África, que tiene también epidemia de ébola, especialmente en Congo, el antiguo Congo belga, la República Democrática del Congo hoy. Vamos a ver qué pasa. Se dice que en el continente no ha habido un brote muy grande en el África gracias a la ivermectina, que se toma mucho allá, se usa muchísimo para los efectos que tiene. La ivermectina es un remedio muy utilizado en el África contra cierto tipo de contagios. La Casa Blanca desiste de nombrar directora de presupuesto a Nera Tandem. Hubo oposición de republicanos y de demócratas por los trinos que lanzaba esta señora antes de ser elegida nada menos que secretaria del Tesoro. Biden tendrá que nombrar otro secretario del Tesoro. El presidente Biden sanciona a 7 funcionarios rusos por la prisión de Navalny. La pregunta obvia que uno se hace es, ¿y a Putin qué? Putin no es el director de la orquesta. No es Putin el que dio las órdenes. Eso lo sabe el mundo entero, menos el gobierno del presidente Biden, que a Putin le hace pasito. Lo mismo que le está haciendo pasito a Arabia Saudita. Fueron rescatadas en Nigeria 279 niñas que habían sido secuestradas por bandidos para efectos de extorsión. 279 niñas rescatadas. Y el Papa Francisco está en Irak, pese a todas las advertencias por la violencia, los peligros físicos que afronta su santidad y por el COVID que está volando en Irak. Sin embargo, el Papa Francisco está en Irak, mi Dios lo asista y lo proteja. Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo en el mes de febrero del año de 1806 está Francisco de Miranda, el precursor de la independencia de Venezuela, en una pequeña nave con 200 hombres que tienen de todo menos de experiencia marinera y de experiencia guerrillera, tratando de llegar a Venezuela para darle la independencia a su país. Francisco de Miranda. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad.